Me va a guisar un molito por el cielo de Monterrey. De noche sueño contigo. ¿Qué tal? Buenos días, qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes. Tenemos 13 grados, bajó un poquito la temperatura, pero es que entró ya un temporal, yo creo, por el Pacífico. Ahora sí nos han estado pegando por el Pacífico más que por el Golfo. También entra por el Golfo, pero este año ha estado pues más inquieto el Pacífico. Está con nosotros Leopoldo Soto Martínez. Leopoldo, ¿cómo estás? Cuando me habló, dije, ay, caray, es una combinación un poco rara. Está haciendo un festival de cine y gastronomía en Huatulco. A ver, Leopoldo, platícanos un poco de qué es eso. Bueno, es aparentemente, pues, extraño, vamos, algo poco común dentro de un festival. De hecho, este festival ya va a tener 9 celebraciones, pero yo creo que el cine y la gastronomía están vinculados desde un principio. A mí me gustó el cine gracias a Ismael Rodríguez, gracias a Roberto Gabaldón. De hecho fui compañero de sus hijos en la escuela, y curiosamente la familia Rodríguez, antes de inventar el sistema sonoro mexicano con lo que hicieron Santa, ellos tenían una panadería en Los Ángeles, se llamaba La Miniatura, eran panaderos. En Los Ángeles, California. Se fueron durante la Guerra Cristera. Ismael se dedicó más a seguir a directores de cine, en particular a Frank Capra, que fue prácticamente su mentor y su gran amigo hasta el final de la vida de ambos, y Enrique y sobre todo Joselito, el que dirigió ahí Jalisco No Te Rajes, fue el inventor del sistema sonoro mexicano. Vienen a México, en Santa se filma en 31, pero antes, en vez de ser las majors las que controlaban el mercado del cine, como pudieran ser la Warner, Paramount, etcétera, etcétera, era por patentes, la patente de Alva Edison, la patente Kodak, etcétera, etcétera, y cuando sale el cantante de jazz, el negocio iba a ser vender la patente. México, afortunadamente, no tenía patente, no necesitaba patente, porque tenía el invento de los hermanos Rodríguez, que era tan bueno o acaso mejor y más práctico, que hasta la fecha pues México despega antes porque no tiene necesidad de pagar patentes, y en Latinoamérica pues el cine mexicano despega, además de la creatividad de varios directores, de éxitos de taquilla, como fue en su momento de Jalisco No Te Rajes en los años 40, que estuvo más de un año de cartelera en España. También otro elemento muy importante de nuestro cine fue la música. Fue una época muy, hubo muchísimos compositores muy inspirados, y la música mexicana estaba en las películas mexicanas, y por eso tuvieron también tanto éxito en América Latina. Yo creo que eso fue algo orgánico. Vamos a poner un ejemplo: el primer éxito de taquilla fuerte de los Rodríguez, con quien he tenido gran amistad, hacen ahí Jalisco No Te Rajes. Sin querer, primero mandan a hacer el soundtrack. Esperón hace la composición de la música, le dan un anticipo a Jorge Negrete. Jorge Negrete no quiere aceptar porque, como él siendo cantante de ópera y de colegio alemán, lo van a poner a cantar ranchero, que era muy corriente para él. Deciden, bueno, entonces lo va a hacer Tito Guízar. Tito Guízar ya había hecho la película del debut de Ismael, o estaba en planes de eso, que se llamó Qué lindo es Michoacán, y además pues era un galanazo para la época Tito Guízar. Todos lo recordamos ya mayor, pero claro, de joven, si lo ves ahí allá en el Rancho Grande, un hombre que atraía mucho, y con una voz realmente privilegiada. Entonces dijeron, bueno, ok, pues entonces la hacemos con Tito Guízar, devuelve el anticipo, ya se lo había gastado, pero los celos profesionales de que Tito Guízar, que ya había tenido un éxito antes que él, allá en el Rancho Grande, vaya a cantar, pues toma la película, y eso finalmente es lo que le da personalidad a Jorge Negrete, lo posiciona, y ya no abandonaría jamás el papel de Charro Cantor. Cantor hasta su muerte, que murió pues, relativamente joven. Joven, y solo una vez alternó con Pedro Infante en Dos tipos de cuidado, de Ismael Rodríguez también. Entonces, pongo este ejemplo porque
ya tenían una canción, un tema, porque ellos eran sonidistas. Ajá. Para alguien que inventa el sistema de sonido, ¿qué quiere? Pues música. Claro. ¿Qué música le gusta a la gente? Pues la misma que ellos mismos. Claro. Entonces era algo que satisfacía las necesidades, el gusto del mexicano. Eran historias mexicanas con música propia que pega en el extranjero. Claro que sí, y además, bueno, tenían una panadería, también estaba ligado con la parte culinaria, digamos, con la parte alimenticia. Ustedes saben además que nuestra panadería, pues es una panadería muy rica, tiene influencias muy importantes, primero de los españoles, por supuesto, porque el pan, bueno, nuestro pan eran las tortillas, pero cuando llegan los españoles y se hace el pan, se empieza a hacer el pan, empieza por el pan vaso, básico, así se llamaba, pan vaso. Actualmente pues sigue siendo un plato mexicano, el pan vaso, ¿no? Pero después, corriendo la historia, llega la independencia, llegan los franceses y también traen su influencia panadera. Hasta la fecha, bueno, pues nosotros a los croissants les decimos cuernos y a las palmiers les decimos orejas, pero son todas de herencia francesa. Y además de eso, pues bueno, viene la variedad y la riqueza de las cocineras, de las mayoras y las cocineras mexicanas, que le empiezan a hacer inventos increíbles. Hoy en día, pues el pan en México ya no tiene la variedad que antes, pero tú tienes por ahí, por ejemplo, una canción de Chava Flores que está hecha con puros nombres de pan, ¿no? Entonces, bueno, eso te dio un poco como la idea para empezar. Y obviamente hay otro vínculo cultural muy importante que es Alfonso Reyes, uno de los grandes ensayistas, mentor de Borges, y alguien que es, yo creo que fundamental en la cultura mexicana, Claro, sí. Y fue el primero que empezó a escribir críticas cinematográficas junto a Martín Luis Guzmán, con el seudónimo de Fósforo. Fósforo es el que da nombre a la sala de la Filmoteca de la UNAM, se llama la Sala Fósforo, porque con ese nombre firmaban tanto Martín Luis Guzmán como Alfonso Reyes sus críticas cinematográficas. Y curiosamente fue de los precursores en escribir sobre gastronomía mexicana. Ajá. Ahora, te podría hacer una pregunta. ¿Siempre lo has hecho en Huatulco? Sí. ¿Tiene que ver algo por la comida oaxaqueña o...? Pues un tanto por accidente, hablé en ese entonces con el director de Fonatur, con John McCarthy, y querían darle alguna personalidad a ese destino, obviamente, y hay construcciones prehispánicas, hay un parque copalita arqueológico que es una maravilla, pero paradójicamente es una ciudad relativamente nueva, o sea, la construcción... Bueno, sí, porque eran varias bahías. Yo, te voy a decir, yo la conocí, porque yo trabajé en México Desconocido y el señor Moller, por ahí de los años 70. Es más, él cuando vio las bahías, dijo, el día que descubran este lugar lo van a hacer un centro turístico, porque en aquel entonces no había ni carretera, se llegaba por lancha, era un verdadero paraíso terrenal. Sí, realmente lo que es el centro turístico de Huatulco, pues es relativamente nuevo, que tendrá. Y con gran historia, de hecho, lo describió como centro turístico Francis Drake. Así es, Santa Cruz de Huatulco fue un puerto importante en la época colonial. Exactamente, los corsarios tenía la idea de atracar ahí a la nao de China. Exactamente. Sin saber que finalmente llegaba del norte, llegaba por Manzanillo, iba bajando, nunca pudo atracarla ahí, creo que cuando la atacó fue ya cerca de Filipinas, pero de alguna manera hay vestigios de que ahí estuvo Drake, Cavendish, claro, y más que todo como un refugio, y por qué no decirlo, por su resort del momento. Claro, un resort del momento. Además los piratas necesitaban agua y necesitaban alimento para sus barcos, estaban meses en el mar, y recalaban en estos lugares porque ya sabían que ahí iban a encontrar lo que necesitaban, principalmente agua dulce, ¿no? De robar, bueno, ya saben, los ingleses han vivido de eso, todos ellos han robado, son ladrones de profesión. Entonces, bueno, pues ahí iban a robar los barcos. También hay otros vestigios por ahí, no sé, cuando ustedes se encuentran playas que se llaman Pichilingue. Pichilingue es una deformación de unos piratas holandeses, los Witzlingen, que llegaban a esas playas y bueno, les dejaron su nombre. También otra palabra importante que tiene que ver con la piratería, nada más que ahí sí con la parte del Golfo de Campeche, es la palabra cóctel. Los piratas llegaban a Campeche, cuando tomaban Campeche y les daban pues bebidas de frutas. Yo supongo que con ron, el ron lo deben de haber traído ellos porque eran bastante borrachones,
y les hacían estas pues combinaciones de frutas de la región con estas bebidas frescas con ron, y para que la revolvieran les ponían una varita que parecía una cola de gallo. En realidad cóctel se escribe así en algunos lugares todavía, y ahorita lo escribimos castellanizado, cóctel, pero es cocktail, que quiere decir cola de gallo, ¿sí? Y ese nombre lo pusieron los piratas, así le pusieron a esta bebida, esta mezcla de jugos y bebidas, para que les daban las gentes en Campeche para que se refrescaran. Entonces, bueno, la gastronomía sí está muy inmersa. Cierto, y yo creo que es una aportación de la gastronomía mexicana del momento, porque las mezclas se inician en México, vamos a decir, en Campeche, donde pudiéramos decir los corsarios más bien, porque ahí tenían su patente, eran protegidos por la reina Isabel. Los piratas te puedo decir que eran tripulaciones cosmopolitas, porque en una tripulación de piratas pues venían holandeses, españoles, negros, ingleses, todo. Aunque el capitán fuera inglés o fuera holandés o fuera francés, eran como, andaban por su cuenta. El corsario sí venía con una patente. Drake era un corsario, Raleigh era un corsario. Sí, eran corsarios, ¿por qué? Porque venían con una patente de la reina, y parte del botín que recuperaban, por supuesto, parte de ese botín era para el Estado inglés. O la gran parte. O la gran parte, ¿no? Luego por eso acababan colgados de la Torre Mayor o descabezados como Raleigh, ¿no? Pero bueno, fue una época muy importante, y bueno, ahí la gastronomía también estuvo muy presente, en el sentido de, bueno, pues sí, llegaban aquí y por supuesto que probaban todo lo que se encontraba ahí cerca, ¿no? Sí, y no hay ninguna otra explicación etimológica de la palabra cóctel. No hay ninguna otra explicación. Y de hecho se toma como genérico campechana cuando es una mezcla de algo, ya sea de marisco, ya sea una campechana es una cerveza oscura y clara. Vamos a un corte y seguimos adelante. Bueno, pues aquí estábamos platicando ahorita en el corte de la relación. Me decías que hay una relación muy fuerte entre el cine y gastronomía. No sé por qué razón no hay cineasta que no le guste comer bien, pero Buñuel, que esto tiene una gran inspiración en Buñuel, de hecho alguna vez Alex Phillips Jr., ese gran fotógrafo, me regaló una escultura que había hecho Buñuel en un corcho de champaña y se la regaló. El premio que damos es una réplica de esta escultura que hizo Buñuel, pero Buñuel mismo en sus memorias dedica un capítulo a los placeres de la mesa. De la mesa, exactamente. Claude Chabrol escribió un libro sobre sus restaurantes y sobre cocina. Martin Scorsese editó un libro sobre las recetas de su mamá. Peter Ustinov, gran amigo de Ferrusquilla, editó un libro con sus recetas. Es decir, la cocina y el cine han estado ligados mucho tiempo. Los cineastas, pues como mucha gente, digo, ¿a quién no le gusta comer? Además, en este país, bueno, pues yo creo que somos privilegiados, ¿no? Bueno, somos tan privilegiados que nuestra cocina es la única cocina en el mundo que es patrimonio de la humanidad. Es cierto, y apenas nosotros lo estamos descubriendo. Yo creo que es hasta este siglo, en el centenario de independencia, no se dieron ningunos menús mexicanos, todos los menús son franceses. Son franceses por la influencia francesa que tuvimos, pero realmente la comida mexicana, lo que es muy bonito es que esta comida se conservó a lo largo del tiempo, se mestizó, agarró los ingredientes que trajeron los españoles, se mestizó, pero se mestizó y le dio un carácter propio, y además la comida mexicana ha ido progresando, pero hasta hace muy poco tiempo que ahora sí hay festivales y hay una promoción muy grande de la comida mexicana, pues a quien le debíamos toda esta herencia era a las mayoras de los restaurantes o a las seños de los puestos, que ellas eran las que hacían los guisos donde los mexicanos íbamos a comer, ¿no? Entonces es increíble. Me está enseñando aquí que hay un periódico coreano que lo entrevistó, y está puesto este festival como uno de los 3 festivales más importantes que ligan la gastronomía con el cine y la gastronomía. Cine. Y bueno, pues qué mejor lugar para la gastronomía. Oaxaca es uno de los estados mexicanos donde la gastronomía es más rica. Ciertamente es, bueno, de Oaxaca, y de qué región, porque es totalmente diferente la cocina del Istmo, pero de los valles centrales. La cocina del Istmo o de la sierra o de los valles es diferente, pero lo que tiene la comida oaxaqueña es una enorme variedad. Pues, por ejemplo, los chiles, por ahí alguien me decía que un gran porcentaje de los chiles que hay en México vienen de Oaxaca.
¿sí? Y hay chiles en Oaxaca que uno encuentra en el mercado que ni soñar de verlos en ningún otro lado, como el chiltepec, como el chile tusta, como otros chiles, ¿no? Que son maravillosos, ¿no? Y entonces, bueno, si hay una gastronomía aquí en Huatulco, además debe estar involucrado el mar también, ¿no? Ciertamente. De hecho, nosotros le hicimos un homenaje a Diana Kennedy. Yo creo que en gran parte el rescate de la cocina mexicana o valorar la joya que es la cocina mexicana ha sido gracias a los extranjeros, y una de ellas es Diana Kennedy. Claro que sí, la historia de Diana, ¿tú te la sabes, la historia de Diana? Yo trabajé con ella en México Desconocido. Hicimos una serie que se llamaba Recetas Rescatadas, que precisamente era una serie de recetas que ella había rescatado en lugares donde se estaba perdiendo. Ya no se cocinaban por una serie de razones, ¿no? Por decirte, las enchiladas de Pixtli, en la zona norte de Puebla. Sí, las enchiladas de Pixtli se hacen con hueso de mamey, pero requieren de un proceso. Primero hay que comprar el mamey, sacarle el hueso, secarlo, luego lo queman, lo tateman y hacen unas enchiladas con esto. Ya no, porque ya las mujeres casi ninguna trabaja con leña, y porque muchas mujeres ya trabajan, estos platos se han ido perdiendo. Yo hice una receta real con ella. Ella llegó aquí como esposa de un corresponsal del New York Times, Paul, que murió. Y cuando murió, pues ella decidió que se quedaba aquí, en México. No sé si actualmente siga viviendo en San Panchito, Michoacán. Exactamente. Aquí en su casa. Pero es una mujer que de un valor increíble, porque yo la veía como agarraba su Volkswagen, tenía un Volkswagencito de esos, una cucarachita, su sombrerote de paja, y se trepaba a los lugares más inhóspitos de las sierras a hablar con las seños, a rescatar las recetas de la comida, no solamente oaxaqueña, tiene de todo el país. Sí, nosotros le hicimos un homenaje y presentamos el libro, nada más sobre Oaxaca, más de 400 páginas, y lo que tú bien señalabas, recetas rescatadas, y están consignadas en un libro con todos los ingredientes, dándole el crédito a la cocinera, a la mayor, a quien le dio todo esto, un mapa de todos los chiles, ingredientes del lugar, o sea, un estudio verdaderamente serio. Y yo creo que ha sido de las piedras fundamentales para lograr que la cocina mexicana se declare valorada. En realidad humanidad. Nosotros como mexicanos la valoramos siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hijo que tiene ya casi 10 años en Europa, y todavía cuando le pregunto qué es lo que más extraña de México, me dice: la comida, papá. La comida es lo que más extraño. La riqueza alimenticia de este país es increíble, y las cosas que se ven hoy en día, bueno, pues así como me decía un amigo, ¿no? Este es el único país donde comemos harina con harina y nos la rebajamos con harina. ¿Cómo? Pues tú cómete una guajolota. Es una telera que es harina de maíz, de trigo, con un tamal que es harina de maíz. ¿Y con qué te la bajas? Pues con un atole que es harina de maíz también. Entonces, bueno, es el único país donde comemos harina con harina y nos la rebajamos con harina, pero delicioso todo. Y hablando de los ingredientes que el Nuevo Mundo, concretamente que México aportó a la gastronomía, nosotros hacemos un concurso de cocina prehispánica. A diferencia de otros festivales que tienen una sección culinaria que podía ser la misma Berlinale, el Festival de Berlín, donde, por cierto, el primer latinoamericano premiado fue Pedro Infante con el Oso de Plata por Tizoc. Y hay un concurso de cocina prehispánica. Obviamente son puros ingredientes prehispánicos, obviamente con un toque contemporáneo, porque no podríamos digerir tal y como se comía en aquel entonces, o no sabemos a qué sabía. No sabemos a qué sabía, y además, bueno, una parte importante de que nuestra cocina sea tan rica es precisamente ese progreso que ha tenido, cómo la cocina mexicana no se ha cerrado y ha ido incorporando, evolucionando, porque incorpora los ingredientes de otros países y los hace suyos, los hace propios. ¿Qué más mexicano que unas buenas carnitas? Y el puerco pues llegó con los españoles. Bueno, pero de hecho antes tenían jabalí. Y nosotros al ganador de ese concurso de cocina prehispánica, como premio, lo llevamos a Montreal, a un festival autóctono, donde en el Centro Cultural en el Museo de Arte Contemporáneo, en el restaurante, hay un chef de Quebec, autóctono, que cocina, y un chef mexicano que pone platillos. Es increíble, como no puedes pasar ningún alimento, todo se consigue allá, desde hojas de plátano, etcétera, etcétera. Hay mercados, uno en particular que se llama de los Andes, que todo lo que quieras conseguir, achiote, todo esto, lo consigues. Y ha tenido un éxito, ya llevamos 3 años consecutivos,
y este año también vamos a participar. Te anticipo que va a haber una exposición muy grande en el Museo de Antropología sobre los Aztecas. Estamos hablando de 2015, pero es el interés. Se vendieron más de 700 comidas y es un menú no barato, sino un menú de promedio $100. $100. Bueno, pero la comida mexicana los vale. Es una comida riquísima, es una comida que, bueno, pues ahora estamos de plácemes porque se acaba de nombrar Patrimonio de la Humanidad. Y aquí vamos a tener la oportunidad de verla con su relación con el cine, que el cine, bueno, nuestro cine tuvo esta época de la que tú estás hablando, que fue una época de mucho éxito, una época de mucha producción, se producían muchas películas al año, ¿sí? Y bueno, en muchas de ellas está inmersa no solamente la música, también la comida mexicana. El otro día estaba escuchando un programa donde hablaban del taco. En un principio en los Estados Unidos daban una cifra de hace 20 años de cuántas gentes comían tacos. Hoy en día el norteamericano, el sur, por ejemplo, ya tiene incorporado el taco a su comida. Y no el Taco Bell, ese taco que digamos que lo higienizaron y lo volvieron una hamburguesa de tortilla, no. El taco, el de tortilla. Y los ve uno en los puestos. Bueno, te comento de esto que le llaman los food trucks o los camiones donde venden comida. El que más vende en Montreal es de cocina mexicana. Ahí tengo un pequeño video que lo vamos a presentar. O sea, cómo se está recuperando terreno y ya en los supermercados en Canadá hay un área que dice cocina mexicana, no latinoamericana, mexicana. En el restaurante del Festival de Toronto, que es uno de los más importantes del mundo, así como puedes pedir una hamburguesa, pides tacos, en una tablita te ponen 2 tacos perfectamente decorados y a precio de hamburguesa. Claro, tienen que darle el mismo valor que tiene y no es por nada, pero están muy bien hechas las tortillas y es un taco muy digno. O sea, ya es un platillo gourmet, no es algo que no le den el valor o la importancia. Claro, es un platillo que ya se le da, se los pone en el lugar que merecen. Y lo que decías de vincularlo, Adela Fernández, gran amiga del festival, siempre le rendiremos un homenaje que ella nos ayudó a planear alguna vez con puras películas del Indio Fernández. Fragmentos de Pueblerina, y ella decía, es este mole, tal, y aparte era una excelente cocinera, y me atrevo a decir que una de las cocinas más bellas, no de México, sino del mundo, es la cocina del Indio Fernández. Caco Parra fue el arquitecto, y la casa nació de la cocina. Primero hicieron la cocina, que es realmente, podrías vivir, yo comía más a gusto en la cocina con Adela, y después hicieron la casa, pero la cocina por sí misma, todo de demolición, de talavera, es de verdad una pieza de arte. Claro, las cocinas, bueno, ahí es donde han nacido todos estos platos, las cocinas que ustedes también pueden ver todavía en Puebla, las cocinas que había en los conventos, las monjas pasaban gran parte en la cocina. El mole, por ejemplo, también hicimos una serie que eran guías gastronómicas por estado. Y cuando yo le preguntaba a Nacho Urquiza, que fue el fotógrafo, oye, un gran fotógrafo él hizo el libro de Frida, especializado en alimentos, decía yo, oye Nacho, ¿y el mole? Me decía, ¿cuál mole? Prácticamente cada pueblo de Puebla tiene un mole diferente, lo hacen más espeso, más aguadito, más oscuro, más clarito, le ponen frijol a yocote, o le ponen ciruela pasa, o no le ponen cebollita y ajonjolí. Entonces, prácticamente, mole genéricamente quiere decir salsa. En náhuatl, mole es salsa, ¿sí? Pero, bueno, pues es tal la riqueza que es de pueblo a pueblo, me decía. Yo te podría decir que el mole poblano, así genéricamente, bueno, es el mole poblano, ¿no? Sí. Pero yo te podría decir que en cada pueblo que tú llegues a Puebla vas a probar un mole poblano diferente. Esto hace a nuestra comida. El de Jico. Oaxaca mismo. El mole de Oaxaca, pues los moles de Oaxaca, ¿De ¿no? qué color lo quieres? ¿De qué color lo quieres? Exacto. Bueno, yo una de las cosas que hago cuando llevo a mis viajeros a Oaxaca, es el último día me llevo a las señas al mercado, hasta el último día, para que no anden como tamemes cargando, porque se vienen con chile de agua, chiltepec, chile tusta, mole verde, mole rojo, mole coloradito, mole amarillo, compran queso de bola, porque como me decía un taxista en Oaxaca, somos tan complicados que hasta el queso hacemos bolas, ¿sí? Entonces, una serie de cosas increíbles, y bueno, las señas
se alucinan con el mercado de la ciudad de Oaxaca y no han ido al Tlacolula el domingo o este tipo de cosas, ¿no? Y el entusiasmo que tienen por la cocina, o sea, en los concursos, por ejemplo, el prehispánico, da gusto ver a alguien de una ranchería muy modesta, San Agustín Losicha, que hay un chef de un hotel conocido y le han ganado la cocinera modesta, y hemos tenido que eso es muy difícil encontrar un jurado serio. Ajá. Ha participado y este año va a estar con nosotros un chef Miguel Ángel Quesada. Ajá. Es relativamente muy joven, pero él fue becado en Monte Carlo, trabajó en el Hotel de París, después trabajó en Alain Ducasse Luis XV en Mónaco, se regresó porque la beca sí se lo obligaba, la beca Turquoise, trabajó en Casa Francia, que pues la embajada francesa no va a dejar algo tan importante. No, bueno, además de la influencia francesa en nuestra cultura es muy grande, ¿no? Y fue de los seleccionados, de los 23 seleccionados para competir por el Bocuse de Oro el año antepasado. Es decir, alguien que tiene ya un cierto nivel para juzgar, y el hecho de que alguien que sea cocina caserita le descubra más cualidades culinarias que a un chef que pueda hacer cocina industrial, claro, me parece algo totalmente justo, donde cada quien puede destacar o trascender, pero realmente da gusto ver el entusiasmo que le ponen este tipo de concursos. Claro que sí. Jacqueline Teresa Díaz dice: muchas felicidades, Antonio, por su programa, nos encantan sus recomendaciones, esperamos viajar con usted, gracias. Dice: los invito de paseo con imágenes históricas de Guadalajara para mañana lunes 20, de paseo por Jardines del Bosque, imparte la conferencia Adriana Godeleva Gutiérrez. Para el martes 21, Art Nouveau en Guadalajara, imparte el ingeniero José Antonio Rosales Cortés. Para el miércoles 22, los conventos femeninos en Guadalajara, imparten el arquitecto Gabriel Macías Arriadano y el doctor José Mauricio Barajas Pérez. Y para el viernes 24, calle y convento de San Francisco, imparte el arquitecto Juan Carlos Valdés de Hermosillo y Bernardo Camacho Ornelas. Ya saben, si están interesados en todas estas cosas, ahí están las conferencias. Nos habla desde Guadalajara, el municipio, pues supongo que es Jalisco, Guadalajara, o de los municipios que están ahí conurbados ya. El número telefónico de una excursión a La Manzanilla para el 16 de noviembre, hace 8 días. No es La Manzanilla. Mire, hace 8 días estuvo con nosotros Rubén Cruz, y tiene dos, el 24 y 26 de este mes, o sea, viernes del 24 al 26 de este mes. Hay una para la tercera edad exclusivamente, que es a Tlacotalpan y a la comunidad de Miguel Hidalgo en Catemaco. Y para el del 15 al 17 de noviembre hay uno que es a Catemaco y Margaritas. Si nos habla a mediodía de hoy, le damos el teléfono, porque no tengo el nuevo teléfono, el otro sí me lo sabía. Por aquí lo tengo, espéreme, ahorita se lo doy. Si quiere información, aquí está, mire. Pide hablar con Rubén Cruz, 66 37 92 75, y él le da información sobre estos viajes. Pero no es La Manzanilla, señora, es las Margaritas. Estuvimos hablando también de una comunidad que se llama Las Margaritas. Hay 3 comunidades que están ligadas ahí: Miguel Hidalgo, López Mateos y Las Margaritas. Estas comunidades están trabajando, y bueno, por supuesto hablamos de que los que van comen con las señoras ahí de las comunidades, pues huevitos de rancho, unas tortillas que no son como las de aquí ni soñando, en fin. Leopoldo, ¿este festival está abierto para todo el mundo? Desde luego es gratuito, son una selección de lo mejor de cine relacionado con gastronomía, de los festivales de Cannes, de Cartagena, Colombia, de Toronto, de Montreal, de Berlín, que tiene una sección culinaria. Lo único que tienen que hacer es ir a Huatulco. Huatulco es del 26 al 30 de noviembre, y hay concursos de cocina del mar, de paella y de cocina prehispánica, que pudiera ser que es el más distintivo del festival, es de los más importantes de cocina prehispánica, y lo interesante es esa réplica, esa repercusión que tenemos en Montreal, Canadá, donde está presente el Festival de Huatulco. Qué bueno que la comida mexicana se está dando a conocer, y qué bueno que nos estemos preocupando por conservarla. No quiere decir que no haya progreso. Tú me decías de chefs jóvenes. Yo tengo un amigo chef, Pablo San Román, él es vasco, tiene su restaurante aquí hace mucho tiempo, que me hablaba sobre estos nuevos cocineros mexicanos, jóvenes, que están incorporando o internacionalizando, pero sin perder la identidad de la comida mexicana. La identidad de la comida mexicana es muy importante. Entonces, bueno, 26 al 30 de noviembre. Pues dense una vueltecita a Huatulco, vámonos a un corte y ahorita regresamos.